Spinoza nos está tratando de mostrar cómo la conciencia común vive, sin duda, habitada por ideas. Habitada por ideas que son verdaderas ideas, es decir, ideas que se forman por el mecanismo natural por el que se forma una idea. Los seres humanos siempre tienen un espíritu lleno de ideas. Estas ideas se han formado como verdaderas ideas, es decir, se han ido introduciendo en nosotros como un mecanismo natural. Y por eso dice Spinoza, siguiendo lo que va a ser muy importante, siguiendo la idea de que hay que empezar a partir de ahí. Los seres humanos no pueden empezar de cero, siempre parten de un cierto estado de conocimiento. Y ese estado de conocimiento de que parten se ha ido formando de manera natural y no hay por qué ni tenerlo ni diabolizarlo. No se trata de diabolizar lo que la conciencia común vive, se trata de comprender cómo se ha formado en ella aquellas ideas que le permiten vivir como lo hace. Eso es lo que Spinoza está diciendo. Se trata de comprender cómo se forman las ideas que forman nuestra existencia, sin pensar que la conciencia común es simplemente a desechar o a desdeñar. Se trata de comprender. No se puede tomar uno como filósofo la posición de que yo sí comprendo y los demás no piensan. Claro que piensan. El problema es justamente parte de la manera en que se ha formado eso que les permite pensar. ¿Están de acuerdo? Spinoza les está diciendo, para la filosofía, para la verdadera filosofía, no hay una decisión entre lo que la conciencia común piensa y lo que el filósofo piensa. Lo que hay es una transformación, lo que hay es una modificación, lo que hay es una alteración. Pero no podemos partir del hecho de que la conciencia común se ve simplemente así. La filosofía tiene que empezar de eso para poder alcanzar la comprensión de la verdad. La verdad no se alcanza sin trabajando sobre ese conjunto de ideas que ya tenemos. Pregunta, ¿por qué los hombres se creen libres? Hay que abundar en esa idea. Se sienten libres porque se arrogan ante todo el estatuto de una sustancia independiente, lo que es hombre, una sustancia que extrae su realidad únicamente de ella misma. ¿Qué es lo que hay detrás de esa idea? ¿Qué es lo que hay detrás de esa formación? Que se sienten sustancias independientes. Que cada uno nos sentimos, como dice Spinoza, un imperio dentro del imperio. Yo decido, yo elijo y me elijo como si fuese una sustancia libre, como si fuese una sustancia independiente, que puede articular por sí misma su verdad. Ignora, pues, la trama de determinaciones por las cuales él es lo que es, en tanto que cosa particular, porque no es una conciencia que está ligada a muchas otras conciencias y a muchas otras realidades iguales que son parte de una naturaleza dinámica. El individuo ignora que en realidad es solamente un ser finito, un modo, una manera de existencia que coexiste con muchas otras maneras de existencia que son exactamente iguales a él y de las cuales, en cierto modo, depende. Cada uno puede decir que ama a sus propios deseos, de ser los autores de esos deseos, y llega a creer, y esto es muy interesante de Spinoza, llega a creer que busca las cosas porque las cosas las usan buenas. Tal vez en realidad sucede lo contrario. Es porque las juzgan buenas que las buscan. Dice Spinoza invierte las cosas. Dice él, tendemos a creer que buscamos las cosas porque las cosas son buenas. Que nuestro deseo se pega a las cosas porque las cosas en sí son buenas. Y Spinoza nos dice, es exactamente lo contrario. Es porque las consideramos buenas que las deseamos. No es porque las cosas en sí sean buenas, es porque primero las deseamos que luego las buscamos. Y es ese movimiento el que los seres humanos ignoran. Los seres humanos que se sienten cada uno un imperio en sí mismo, una voluntad independiente en sí misma,
ignora que en realidad comparte ese deseo con muchas otras voluntades que desean lo mismo. Aquí ya apareció uno de los conceptos fundamentales de Dios, el deseo. Yo vivo bajo el deseo porque efectivamente ese es el impulso, el que mi connatus me hace para llegar al mundo. Ahora, el problema es que aquí la conciencia cree ser ama, ser dueña, ser libre de desear, cuando en realidad ignora el mecanismo por el cual se lleva a desear lo que desea. ¿Ese es lo que nos está diciendo? Como ignora eso, se cree libre. Ese creerse libre es obra de la imaginación, pero es una obra de la imaginación real. No es una obra desechada, es una obra que efectivamente sucede porque así se comportan los seres humanos. Es parte de su naturaleza de seres humanos. Puesto que ignoran las causas de las cosas y las causas de sus propios deseos, se lanzan inmediatamente a buscar esos bienes y así se anula en su espíritu la idea de que son libres. Así se anula en ellos la idea de que son libres. Se creen libres y es obra de la imaginación porque ignoran el mecanismo causal por el cual esos deseos les fueron implantados, sin ninguna otra razón. ¿Sí se alcanza a ver? Habíamos visto que eso es exactamente lo que los hombres persiguen, y entonces piensan que en el mundo debe haber sido creado justamente con algún fin. Nos dice Spinoza, como además se encuentra un mundo ya hecho, un mundo del cual se sirven, un mundo en el cual realizan esos deseos, pues entonces tienen la impresión de que ese mundo que ellos no pusieron tiene que ser la obra de otro. Y ese mundo tiene que haber sido creado exactamente igual como nosotros actuamos, es decir, por una voluntad que desea un fin, por una voluntad que desea un propósito. Aquí está empezando lo que Spinoza va a llamar la alienación humana. Está empezando a formarse la idea de que hay un algo, llámese Dios, o algunos seres todopoderosos que crearon este mundo con algún propósito que por cierto ignoramos. Y nos decía Spinoza, como no saben nada de los dioses, pues les proyectan a esos dioses exactamente su propia naturaleza. ¿Cierto? Como nosotros somos envidiosos, enamoradizos, coquetos, fáciles, pues entonces los dioses acaban siendo iguales, coquetos, fáciles, celosos, envidiosos, violentos. Esto, dice Spinoza, es una proyección de nosotros mismos afuera. Pero veremos que esta proyección tiene consecuencias extremadamente potentes. ¿En qué página estamos? Estoy en la página 110. Al final dice Spinoza, puesto que pues una vez que han considerado las cosas como niños, no han podido creer que se hayan hecho a sí mismas, sino que han tenido que concluir, basándose en el hecho de que ellos mismos son niños, que hay algunos rectores de la naturaleza, provistos de libertad humana, que les han proporcionado todo y han hecho las cosas para que ellos las usen. Es decir, no solamente estimamos que hay una naturaleza humana superior a la nuestra, sino que es igual de libre que nosotros. Actúa con la misma libertad como nosotros. ¿Se acuerdan que yo decía la lección anterior? ¿Por qué el chip es azul? Respuesta de Descartes, pues porque así quiso Dios. Dios puede ponerlo rosa mexicano o dorado profundo, pero pues se le pone el azul. Ya sabemos por qué es el azul. Porque el azul es de ustedes. Porque hasta lo que los puntos de color que... ¿por qué? Bueno, no recuerdo muy bien cómo es, pero según tengo entendido, en un video de que era por los diferentes tonos de colores que se emiten por los gases. Entonces, por eso a la luz se refleja así. Bueno, en la atmósfera, ahora sí que tiene varios filtros
Y esos pues son los que retienen los rayos ultravioletas, los Hay azules. estructura molecular que permite que efectivamente lo que pasen son los rayos azules. Por eso es azul. No es porque, no es como dice Descartes, Dios quiso que fuera azul, sino que hay razones naturales para que lo sea. Les decía que Leibniz va más lejos y dice, le puso el azul, pues porque es el color más bonito que tenía en su cabeza. Es el mejor color para el mundo, y entonces Leibniz, que si sabe que Dios solo elige lo mejor para nosotros, y lo puso color azul para que la gozáramos ese amarillo, pues el otro cosa, y se deja rosa mexicana. Vean lo que nos está diciendo es, nos está explicando por qué tenemos la idea de que los dioses se comportan de la manera que lo hacen. Ahora bien, dado que no han tenido nunca noticia de la índole de tal efectos, se han visto obligados a regular de ellos a partir de la suya, y así han afirmado que los dioses enderezan todas las cosas a la humana utilidad, con el fin de atraer a los hombres y ser tenidos por ellos en el más alto honor. Y sigue, ¿de dónde resulta que todos, según su propia índole, hayan excogetado diversos modos de dar culto a Dios, con el fin de que Dios los amara más que a nadie, más que a los otros, y dirigiese la naturaleza entera en provecho de su ciego deseo en saciarle avaricia? Vean ustedes, es muy interesante lo que dice Dios. Una vez que formaron esa idea, todos empezaron a decir, yo quiero ser el favorito de Dios. Entonces empezaron a rendirle culto de las maneras más fantásticas, ¿no es cierto? Marx lo dice de una manera muy cómica porque dice, claro, todos los demás dioses son falsos, solo el mío es verdadero. Pero eso piensan exactamente todos. Todos los demás dioses son falsos, solo el mío es verdadero. Y el mío me va a querer si yo entrego un culto ridículo a él, ¿cierto? Los seres humanos empiezan entonces a competir para tratar de hacerse graciosos ante Dios. Ese Dios que ellos mismos han creado, ahora les exige culto, les exige que le ofrezcan efectivamente beneficios, ¿no es cierto? Hay que ponerle copal, hay que ponerle no sé qué, hay que rezarle, hay que ir el 12 de diciembre de reunir semilla, ¿no es cierto? Porque solo de esa manera ese Dios te mirará de manera relevante. Nos está diciendo, fíjate, es una idea que tú proyectaste fuera de ti y que ahora empieza a someter, que ahora empieza a sobreponerse a ti. Y además, con este culto ridículo de que todos quieren ser los favoritos de Dios, entonces empiezan a imaginar los cultos más extravagantes para ser benévolo a aquel ser que ellos mismos han creado, que ellos mismos han creado, que no tiene la existencia que nosotros suponemos. Y así, ese prejuicio se ha tornado en superstición. Ya pasamos a otra cosa. Ya no es solamente un prejuicio, ahora es una superstición. Es decir, una forma de sumisión. Ya no es solamente un prejuicio en nuestras cabezas, ahora se adueña de nuestro modo de ser, se adueña de nuestra acción. Ejemplo, por ejemplo, los romanos, para que vean ustedes a dónde llevan las cosas, los romanos nunca declaraban la guerra a ningún otro país, a ningún otro pueblo, sino a condición de que los augures, estos charlatanes que en la época, les dijeran si las águilas estaban de acuerdo. Por ejemplo, veían volar las águilas. Entonces los augures decían si el vuelo de las águilas era propicio o no era propicio. Y el ejército romano, con sus armas, estaba esperando que las águilas volaran como debían, porque si no, no iban. O bien consultaban los hígados de los patos. Sacrificaban los patos, sacaban el hígado, y el hígado de los patos les decían si la suerte era propicia para iniciar una guerra o no. Imagínense ustedes una guerra que va a costar millones de vidas o millares de vidas humanas, decidida por el hígado del pato. Ya no es un prejuicio, ahora es una superstición. Por supuesto que los romanos inteligentes sabían que con una lana que tenían los augures, los patos estarían como deben ser y las águilas volarían como deben. Pero eso es otra historia, ¿no? Julio César, por ejemplo,
pues les pasaron una corta a los favores para que le permitieran hacer la guerra a lo que querían. Porque pues, los supersticiosos se sabían muy bien que eso era para consumo de fuerza, eso era para consumo de fin. La verdad era totalmente otra cosa. Pero al pretender que la naturaleza no hace nada en vano, y este es un prejuicio, que la naturaleza no hace nada en vano, la naturaleza debe tener razones para hacer lo que hace. Esto es, no hace nada que sea útil para que no sea útil para los hombres, no al mostrar o parece otra cosa, sino que la naturaleza y los dioses deliran lo mismo que nosotros. Esos dioses humanizados, esos dioses que son iguales que nosotros, pero todopoderosos, en realidad son obra de la imaginación humana. La imaginación humana los creó por este mecanismo enteramente natural. No tienen ningún misterio, simplemente se comportan los seres humanos y suponen que se comportan aquellas naturalezas que actuarían respecto al fin. ¿Por qué se llama el finalismo? Porque justamente lo que están haciendo los hombres es proyectar hacia la sustancia los mismos propósitos que ellos tienen y creen que todo actúa respecto a un fin. Mientras que, dice Spinoza, la naturaleza actúa de manera natural. La naturaleza no actúa con un propósito, actúa siguiendo simplemente su naturaleza misma, su propia potencia. Y como Dios no es otra cosa que la naturaleza, Dios actúa de esa manera. Dios actúa haciendo que la naturaleza de las cosas se den. Os ruego que consideréis en qué ha parado el asunto. En medio de tantas ventajas naturales, no han podido dejar de hallar muchas desventajas como tempestades, terremotos, enfermedades. Y entonces han afirmado que lo ocurría, porque los dioses estaban aislados a causa de las ofensas que los hombres les inferían o a causa de los errores cometidos por ellos. Y aunque la experiencia les enseñase con infinitos ejemplos que los beneficios y las desgracias acaecían indistintamente a piadosos e impíos, no por ello han desistido de su inveterado prejuicio. La superstición se torna ahora una verdadera dominación. Empieza a convertirse la idea en que seguramente si viene una epidemia de cólera es porque algo le hicimos a Dios. Es porque algo hicimos que Dios no quiso y sácatelas que nos castiguen. Y entonces empieza la superstición a hacer otra vez puntos que nada tienen que ver con la naturaleza de las cosas. Déjenme darles un ejemplo. Siempre creo que los ejemplos sirven un poco para que me memoricen. El Dios mensajero, el Dios que puede recorrer los caminos. Hermes es el que tiene unas alitas en los talones, porque es el Dios que va por todo el cielo. Entonces a Hermes se le ocurrió, encontró una ciudad atacada por la peste, y a Hermes se le ocurrió ponerse en los hombros un corderito, y corrió rápidamente alrededor de toda la ciudad para que el corderito atrapara todos los malos aires que había ahí, todos los malos espíritus que había, y entonces el corderito, una vez que había atrapado todo ese miasma que estaba ahí, podía ser sacrificado y la peste terminaría. Y terminó. Esa imagen es muy interesante porque es la misma imagen que luego los cristianos utilizaron para Jesús. ¿Ya han visto a Jesús con su corderito? Y por eso dicen el Cordero de Dios. Jesús va con un corderito, porque el corderito es la víctima sacrificial que reúne todos nuestros pecados y así no son controlados. ¿Creen ustedes? De ahí viene la idea del Cordero de Dios. Si ustedes se fijan en la representación cristiana, efectivamente se ve a Jesús cargando un corderito en las espaldas, porque actúa como lo hacía de antes. Bien, lo que está diciendo Spinoza es: los males acceden a los buenos y a los malos. Las tragedias suceden a todos, sin excepción, porque son parte de la naturaleza. Pero los seres humanos las atribuyen a faltas propias y entonces
entre ejercicios ridículos para tratar de impedir eso que se llama. Todos ustedes, no está apareciendo un sentido de culpabilidad. Ya los seres humanos viven con un sentido de culpabilidad, ¿no es cierto? Algo debemos haber hecho para que no suceda lo que no sucede. A ver, déjenme comentarles esta última cosa. ¿Les parece bien que les deje ejemplos de esto? ¿Sí? ¿O ya no es necesario? ¿Sí? Hay una novela muy bonita de una autora americana que se llama Thornton Wilder. Esta novela se llama El puente de San Luis Rey. Es una obra que ganó el premio Pulitzer, que es una novela que se da en Estados Unidos. El puente de San Luis Rey cuenta una historia de un monjecito. Había en Perú, la historia se sitúa en Perú, había en Perú un puente construido por los incas. Un puente milenario, un puente que tenía toda la vida ahí, que cruzaba un abismo. Se llamaba el puente de San Luis Rey porque había una iglesita, al final, dedicada al rey San Luis de Francia. Entonces se llamaba el puente de San Luis Rey, que estaba ahí desde toda la vida. Un día, el monjecito va caminando así, y entra hacia el puente. Y el puente, hay 6 personas que están atravesando el puente, y en ese momento el puente se rompe y todos van a dar a la misma, todos mueren. El monjecito es muy creyente, entonces se pregunta, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué cuando iban pasando esos 6? El puente tiene toda la vida ahí, tiene miles de años ahí, y se rompe exactamente en el momento en que ellos están pasando. Se le ocurre entonces la idea de examinar la vida de los 6 para ver cómo puede determinar la voluntad de Dios. ¿Qué hay en las vidas de esos 6 que hizo que Dios los tomara a ellos y a nadie más como víctima? Toda la novela se va casi investigando la vida de esos 6, pues, le cuenta la vida de los 6 que van ahí. Hay una cantante, una bailarina, pero la es bastante sencilla. Se llama Junípero. Dice Junípero, seguro que Dios quiso que en ese momento a esas personas en ningún otro momento pasaran, así que puedo averiguar por qué la voluntad de Dios cumplió entonces. El resultado es que escribe la biografía de estos 6, pero no encuentra nada. La novela termina en que finalmente la iglesia lo declara a él hereje y lo quema junto a su libro en la plaza pública de Lima, que no se puede respetar la voluntad de Dios. Es imposible alcanzar la voluntad de Dios. La idea de Jesucristo pero en el fondo hereje. Voy a comprender por fin cómo actúa Dios. La iglesia le dijo, no, pues eso es de herejes, no se puede. O quemó en la plaza pública junto con su libro. La historia es bastante bonita, ¿no? Pero les cuenta esa superstición de decir, ¿por qué a ellos? ¿Por qué exactamente a ellos? ¿Cómo puedo saber que la voluntad de Dios se cumplió exactamente ahí? ¿Por qué? Esa pregunta imposible de resolver es similar a la que caracteriza todas estas formas de superstición. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Tú quieres participar? Era con relación a lo que estábamos diciendo anteriormente, de que al momento de que los hombres establecen culpas a Dios, es comprendido que lo que quiere decir Spinoza es que como no tenemos un conocimiento de la constitución, digamos, de Dios, atribuimos a la constitución de Dios nuestra propia constitución. En este sentido pensamos que los cultos que referimos a Dios son, digamos, los cultos verdaderos a Dios, pero en realidad son cultos hacia nuestra propia voluntad, ¿no? En el sentido de que pensamos que los fines de Dios deben de ser los mismos que los de nosotros. También quería decir quería preguntar más bien, entonces, al momento de pensar que estamos comprendiendo a Dios, pensamos que por nuestra voluntad, al momento de pensar que comprendemos a Dios, la pensamos como nuestra voluntad, ¿no?
luego decimos que el prejuicio se ha formado a partir de esta confusión y la superstición, en el sentido de que nos hemos sometido a nuestra propia voluntad pensando que por ello nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Pero no siempre nos estamos sometiendo a nuestra propia voluntad, ¿no? Nos estamos sometiendo a la voluntad de un ser externo, a la voluntad de un ser que no somos nosotros, que decide de nosotros. Es ahí donde empieza la alienación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no dependemos de nosotros, dependemos de una voluntad de otra que no sabemos cómo actuar, que suponemos que actúa como nosotros, pero que de hecho no lo sabemos. ¿Se ve lo que está diciendo? Déjenme avanzar. Dice, en lugar de corregir su entendimiento, lo que han hecho, dice, es más fácil, les ha sido más fácil destruir todo aquel edificio y plantear uno nuevo. Y de ahí que afirmamos como cosa cierta que los juicios de los dioses superaban con mucho la capacidad humana, afirmación que habría sido sin duda la única causa de que la verdad permaneciese eternamente oculta para el género humano. Sin la matemática, que versa no sobre fines, sino sobre las esencias y propiedades de las figuras, no hubiesen mostrado a los hombres otra norma de verdad. Aquí Spinoza se ve particular. Dice, si hubiéramos seguido por el camino de la superstición, seguiríamos viviendo en la imaginación. Pero surgieron las matemáticas. ¿Y qué hacen las matemáticas? Las matemáticas no se preocupan por fines. Las matemáticas se preocupan por la esencia de las cosas. Ella no sobreversa sobre fines, sino sobre las esencias y las propiedades de las cosas. Y gracias a las matemáticas, los hombres alcanzaron otra forma de conocer. La superstición es una forma de estar en el mundo. Es una manera de apropiarse del mundo. Pero las matemáticas les enseñaron otra forma de razonar. Una forma de razonar que no descansa en los fines, ni actuar a propósito de un fin, sino sobre las esencias de las cosas y las propiedades de las cosas. Es decir, Spinoza está diciendo con las matemáticas irrumpió el conocimiento abstracto, el conocimiento que no depende de nuestros deseos ni de nuestros impulsos, depende de la esencia de las cosas. Depende de la naturaleza de las cosas. Las matemáticas, y probablemente no se está pensando más que en las matemáticas, en la geometría. La geometría les enseñó a los seres humanos cómo reflexionar, ya no en función de fines, sino en función de propiedades, esencias, para comprender la naturaleza de las cosas. Vean ustedes lo que Spinoza está diciendo. Por eso la ética está formada como tiene la estructura del método geométrico. Es decir, Spinoza no va a comprender a Dios a través de preguntarse cuáles son los fines de Dios en el mundo, sino va a reflexionar en torno a cuáles son las propiedades esenciales de las determinaciones de Dios y las va a tratar de manera geométrica, es decir, de manera demostrativa. Por eso estima que su discurso de Dios es racional, porque ese discurso ya no versa como la superstición de cuáles son los fines que Dios tuvo para crear el mundo, sino cuáles son las propiedades esenciales, las determinaciones esenciales de Dios. Y estas no pueden ser más que de naturaleza conceptual y abstracta. Spinoza dice, si hubiéramos seguido por el camino de la superstición, nunca habríamos salido de él. Nunca. Pero cuando descubrieron las matemáticas, lo que es lo mismo, cuando descubrieron el conocimiento conceptual, encontraron otra forma de alcanzar la verdad que ya no estaba plantada en los propósitos y en los fines, sino en las propiedades esenciales de las cosas. ¿Por qué un triángulo es como es? ¿Por qué un cuadrado es como es? ¿Por qué se le puede definir de un cierto modo? Por sus propiedades esenciales. Sin recurrir a qué propósitos tendría el triángulo para triangular, qué propósitos tendría el cuadrado para ser cuadrado. Todo eso quedó de lado, porque otra manera de pensar esta cosa emergió, y gracias a eso ha habido una transformación en el modo de pensar. Los seres humanos se encontraron liberados. Dice Spinoza,
Y además de la matemática, pueden también enseñarse otras causas cuya enumeración es aquí. Perfecto. Otras causas responsables de que los hombres se diesen cuenta de estos vulgares prejuicios y se orientasen hacia el verdadero conocimiento. Déjame poner un momento ahí. ¿Ven por qué Spinoza es el príncipe de los ateos ahora con más claridad? ¿Sí? Porque les dijo, todas las religiones descansan en la superstición. Todo lo que las religiones desvenden es pura superstición, puras obras de la imaginación. Y el problema es que ellos quieren hundirlos ahí, quieren mantenerlos ahí. Y Spinoza dice, pero vean que hay otra manera de comprender la verdad, otra manera de comprender a Dios, que esta vez es racional. Claro que se trata de comprender la naturaleza o a Dios, pero de un modo enteramente distinto a los prejuicios que surgen de la imaginación. Todo aquello que está en la religión para Spinoza no es más que superstición, imaginación, verdaderas ideas, pero no ideas. Eso es lo que él quiere liberarnos de eso. Él quiere liberarnos de ese grupo que nos coloca de manera invertida en nuestras vidas. Con esto, dice él, expliqué el primer punto. El primer punto, ¿se acuerdan? Era cómo se formó todo esto. ¿Cómo pudo ser que de repente los seres humanos que crearon a los dioses ahora se encuentran sometidos a los dioses? ¿Se ve? Ahora ya no quieren ustedes usar esta palabra, sino con una estampita de la Virgen de Guadalupe. ¿Para qué les va a servir? Pero claro, se ponen la estampita de la Virgen de Guadalupe y se sienten mucho más seguros. Obras de la imaginación. Obras de la imaginación. Así reflexiona la conciencia. Por eso no es más que revisar de la superstición. ¿Se ve? Con ello explico la génesis de la superstición. La génesis literal. Así se explica eso que Spinoza llama la causa final. ¿Qué significa? Que en lugar de que el individuo persiga ciertos fines, son los fines los que vienen hacia nosotros y se nos ofrecen como por sí mismos. Ahora ya podemos comprender mejor. Los seres humanos saben lo que quieren, pero no saben por qué quieren lo que quieren. Se sienten independientes, se sienten libres, se sienten un imperio dentro del imperio. Pero esta es una obra de la imaginación. Son en realidad seres causados, son en realidad seres que han sido determinados por un movimiento que no perciben, un movimiento del que no se percatan, que sin embargo está en ellos. Se sienten libres, y este prejuicio va a orientar sus vidas y va a orientar esa sumisión que en lugar de que nosotros dominemos a Dios porque lo creamos, es Dios el que nos domina a nosotros. Una obra de nuestra imaginación se ha literalmente vuelto al revés contra nosotros y ahora vivimos en la impotencia. Perdimos la libertad por un acto nuestro. No es una ilusión. A ver, aquí es lo que se ha dado la pena. Spinoza no está de acuerdo con Voltaire, que decía que la religión es un plan de los curas. Los curas se vean ese plan y vamos, bien. Dice Spinoza, no. Vean ustedes que esa idea de Dios no es obra de alguien que decidió engañarlos. No, es una obra perfectamente natural. Es una obra que surgió de nuestra naturaleza. Es una obra que surgió de nuestra manera de actuar y de reflexionar. Y por ello es una verdadera idea. No es una invención de curas. No es que los curas estén tratando de engañarnos. Es que es nuestra manera de reflexionar la que llegó a esto. ¿Se ve? Nos está diciendo algo mucho más interesante que decirnos: hemos sido engañados vilmente. No hemos sido engañados. Es simplemente cómo se formó en nosotros de manera natural, de manera perfectamente natural, sin obstáculos, esa idea. ¿Se ve? Esas causas o fines externos son simplemente recibidas y los seres humanos no hacen más que aceptarlas, no que les satisfacen, porque les afirma la idea de que esos fines
tienen una existencia independientes y no solo son fines para ellos, sino fines universales, lo que les otorga una característica de objetividad. ¿Sí va claro? ¿Va claro dónde nace la superstición? No sé. Con ello explicado, dice lo que prometí primero. Para mostrar ahora que la naturaleza no tiene fin alguno fijado y que todas las causas finales son sencillamente ficciones humanas, no hagan falta muchas palabras. Las causas finales no son las ficciones humanas. ¿Por qué? Porque la naturaleza no actúa en función de causas, sino actúa enteramente por sus propias propiedades, por sus propias características, por sus propias determinaciones. La naturaleza no tiene un fin. El león no fue creado para asustarnos. Todo lo que es en realidad obra del movimiento natural de todas las cosas. Cuando nosotros decimos que la naturaleza es bella o fea, estamos aplicando principios que no tienen nada que ver con la naturaleza. Un ejemplo que me gusta mucho citarles: ¿conocen ustedes cómo se llama esto? La mantis marina. Es el animal más feo del mundo. Es horrible. Es horrible. Parece obra de un científico loco. La mantis marina. ¿Ya la encontraron? ¿Qué les parece? Está espantosa, dice yo. Está espantosa. Pues hay quien se enamora. Hasta él tiene quien se enamora. ¿Por qué? Pues porque en el movimiento de todas las cosas, así son las cosas. No es que Dios haya decidido crear al ser más feo de la creación, sino simplemente por el desarrollo de la naturaleza se creó un bicho horrible. No crean que no carece de gracia. Resulta que la mantis marina tiene una especie de brazo recogido, tiene un bracito hacia adentro. ¿Saben cómo caza? Cuando pasa un pescadito o algún animal, simplemente hace así. Pero resulta que calculando lo que hace, tiene la fuerza de Atlas, de Hércules. Para que vean, pues, hasta la mantis marina tiene una razón. Tiene un fundamento natural que va a ser lo que es. Es una especie de Spinoza. Así vean el mundo. Bueno, cita entonces, y dice: creo en efecto que con ello él ya goza suficientemente en virtud de ciertas proposiciones que se interpretan. Y dice: aquello por lo que he mostrado que las cosas de la naturaleza acontecen todas por una necesidad eterna y una suprema perfección. La mantis marina es perfecta. Así de fea como la ven, es perfecta. Es perfecta. Es como debe ser. La mantis marina es perfecta en su género, porque ella representa la cosa como debe ser. Tiene causas que la hacen ser como es. Y así hay que comprender. Así hay que ver la naturaleza. Y así hay que ver a Dios. Estamos hablando de Dios. Bueno, sin embargo, añadiré aún a esa doctrina acerca de Dios, transforma por completo la naturaleza, pues considera como efecto lo que es en realidad causa y viceversa. Se ha invertido el orden de las cosas. Lo que es la causa de las cosas se ha convertido en el efecto de las cosas. Y el efecto de las cosas se ha convertido en la causa de las cosas. Se ha invertido completamente nuestra concepción del mundo. Además, convierte en lo posterior lo que es por naturaleza anterior. Y por último, trueca en imperfectísimo lo que es supremo y perfectísimo.
Dios, cuando Spinoza, siguiendo la tradición teológica, dice que Dios es perfectísimo, eso no está diciendo. Dios es perfecto, porque no hace más que seguir su propia naturaleza, exponer causalmente su propia naturaleza, y por tanto es el ser perfecto. No puede tener errores, no porque carezca de la idea del error, sino porque en realidad no hace más que expresar su propia naturaleza. Dice Spinoza, pero si las cosas inmediatamente producidas por Dios hubieran sido hechas para que Dios alcanzara su fin propio, entonces las últimas, por cuya causa se han hecho las anteriores, serían necesariamente las más excelentes. Está explicándonos por qué se invirtió lo que era causa en efecto y lo que es efecto en causa. Dice, además, esta doctrina priva de perfección a Dios, pues si Dios actúa con vistas a un fin, es que necesariamente apetece algo de lo que carece. Bien, aquí no voy a tener mucho en esto, pero el concepto que tiene Spinoza de Dios está impreso en la primera parte de la ética. En realidad, es un profundo pleito de Spinoza con toda la teología médica, con los conceptos de perfección, con los conceptos de potencia, con los conceptos de necesidad. En realidad, cuando Spinoza expresa esta idea de Dios, está peleándose con toda la tradición medieval, como lo deja ver aquí. Por ejemplo, los que dicen que Dios actúa de esa manera con vistas a un fin, dice Spinoza, es una mala definición de Dios, porque el que actúa con vistas a un fin es porque no lo tiene, es porque lo debe perseguir. Y si Dios hay algo que no tiene, pues no es Dios, porque si no tiene algo, no puede ser Dios. Dios no puede actuar como si careciera de algo. Dios no carece de nada. Por eso dice que hay que negar esa posición, porque supone que Dios no es perfecto, sino que algo le falta y por eso actúa en función de un fin, porque justamente algo le falta. Pero esa concepción de Spinoza en realidad lo convierte no en un ser perfecto, sino en un ser imperfecto. Toda la concepción que Spinoza ofrece de Dios en el primer libro es un pleito permanente con toda la religión. ¿Por qué Dios es uno? ¿Por qué actúa por su propia existencia? ¿Por qué nada más hay una sustancia? ¿Por qué todo está en Él? ¿Por qué todo lo que Él hace es lo que tenía que hacer? ¿Por qué hay teorías medievales que decían, mire, Dios no ha hecho todo lo que puede hacer? Hizo nuestro mundo, pero hay muchas más cosas que podría hacer, porque Él es ultrapotente, superpotente, y pues podría haber hecho no importa qué. No se dice, no, Dios ha hecho lo que tenía que hacer y no oculta nada. Dios no está como los tiranos, imagínense ustedes, Dios no está como los tiranos decidiendo en nuestras vidas, metiéndose en ellas, eligiendo fines para nosotros, observándonos, castigándonos. Dios no puede ser eso. Ese Dios humanizado no puede ser el verdadero Dios, porque esa no es más que una proyección de nosotros mismos, solo que es con superpoderes, ¿verdad? El verdadero Dios actúa por su propia naturaleza, produce lo que tiene que producir, es la causa de todas las cosas y ninguna otra cosa se vale. Y ha producido todo lo que está en su potencia producir. No hay nada que ver. No hay nada que ponerle a Dios con una potencia adicional de lo que vemos. En este sentido podemos pensar a Dios como de Spinoza como un ser aristotélico, en el sentido de que, digamos, tiene un carácter inmanente, o sea, es causa de sí. Sí, pero claro que es causa de sí, pero es que la asociación de Dios de Spinoza con el Dios de Aristóteles es muy distante, en el sentido de que hay desde luego rasgos como este que mencionas, la inmanencia. Creo que asociarlos así corre el riesgo de omitir esto que acabo de decir. Spinoza es en realidad una conclusión, un pleito permanente con la teología. Si es algo que Aristóteles disueña. Cierto, la teología medieval puede tener alguna raíz aristotélica, pero en realidad lo que Spinoza es el resultado crítico de toda la teología medieval.
Desde luego, la teología medieval, en parte, no solo en parte, descansaba en Aristóteles, descansaba mucho más en Platón. Entonces, creo que esa asociación entre Spinoza y Aristóteles habría que llevarla con cuidado en su concepción de Dios. Hay muchas cosas en su tierra. No hay eso. Y aunque los teólogos y los metafísicos, porque esta opinión es una tradición medieval, y aunque los teólogos y los metafísicos distingan entre fin de carencia y fin de asimilación, confiesan, sin embargo, que Dios ha hecho todas las cosas por causa de sí mismo, y no por causa de las cosas que iban a ser creadas, pues aparte de Dios, no pueden señalarse antes de la creación nada en cuya virtud de Dios obras. Y así se ven forzados a confesar que Dios carecía de aquellas cosas para cuya consecución quiso poner los medios y que las deseaba como esclave por sí mismo. Apelándose con la teología medieval, que decía Dios en su creacionismo, pues ha hecho lo que él cree que debe hacer, pero hay muchas cosas que se observó. La potencia de Dios es absolutamente infinita y hay cosas que pudo haber hechas y que no hizo. Y aquí pone Spinoza un ejemplo bastante bonito. Vamos a ver. Dice, y no debe olvidarse aquí que los secuaces, el término que usa Spinoza es bastante despectivo, ¿no? Los secuaces de esta doctrina. Así como decimos que Chapo tiene secuaces, pues aquí la doctrina también tiene sus secuaces, peyorativo. Los secuaces, dice. Y no debe olvidarse aquí que los secuaces de esta doctrina, que han querido exhibir su ingenio, señalando fines a todas las cosas, han introducido para probar esta doctrina suya una nueva manera de argumentar, a saber, la reducción no a la imposible, sino a la ignorancia, lo que muestra que no había ningún otro medio de probar. Fíjense, nos está diciendo algo muy interesante. Está diciendo, estos secuaces que intentan convencernos de que todo tiene un fin, creaban otro modo de argumentar. Pero este modo de argumentar no es una reducción al absurdo. La reducción al absurdo, ya dirán ustedes lógica, ¿no? Ya saben que es una reducción al absurdo. No es una reducción al absurdo, dice Spinoza. Es una reducción a la ignorancia. La reducción al absurdo es un principio lógico perfectamente válido. Pero la reducción a la ignorancia, que quiero hablar aquí, no. ¿Y qué consiste esa reducción a la ignorancia? Dice Spinoza. Pues si, por ejemplo, cayese una piedra desde lo alto sobre la cabeza de alguien y lo matara, demostrarían que la piedra ha caído para matar a ese hombre de la manera siguiente. Si no ha caído con dicho fin queriéndolo Dios, ¿cómo han podido juntarse al azar tantas circunstancias? Y efectivamente, a menudo concurren muchas a la vez. Y la pregunta de estos es la misma que traigo mi fe. ¿Por qué le cayó a ese hombre en la cabeza esa piedra? ¿Por qué a él? ¿Qué fue lo que hizo que se reunieran tantas cosas para que pasara exactamente eso? Esa es la pregunta que se formula. Vean ustedes, ya la pregunta supone un fin. ¿Por qué a él? ¿Por qué todas esas cosas sucedieron para que pasara? Déjenme preguntarles, ¿no todos ustedes como jueces? Por ejemplo, si tienen un accidente con su coche o con su bicicleta, no se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Y por qué pasé exactamente a esa hora? ¿Y por qué el microbusero tuvo que pasar exactamente a la hora que yo llegué a la esquina? Si me hubieran pasado 5 minutos lavándome los dientes, no me pasa. ¿Sí? ¿No reflexionan así? ¿Qué dirían? Sí, con mucha frecuencia, ¿no? Se dicen, chispas, ¿por qué a mí? Y otra vez se agarran como causas finales y se erigen como un fin que no existe. Lo que no se va a empezar a mostrar es a la pregunta de por qué le cae la teja al individuo ahí. No hay una respuesta en el sentido que quieren conducirnos a que estemos llevando al vacío de la ignorancia. Dice Spinoza. ¿Acaso responderéis que ello sucedió porque el viento soplaba y el hombre pasaba por ahí? Pero insistirán,
¿Por qué soplaba entonces el viento? ¿Por qué el hombre pasaba por ahí entonces? Si respondéis de nuevo que el viento se levantó porque el mar, estando el tiempo aún tranquilo, había empezado a agitarse al día anterior, y que el hombre había salido invitado por un amigo, insistirán de nuevo a su vez, ya que preguntaron bien fin, ¿y por qué se agitaba el mar? ¿Y por qué el hombre fue invitado en ese momento? Dice Spinoza, este es un argumento que parece buscar razones, pero que en el fondo no busca ninguna razón. ¿Por qué soplaba el viento ese día? ¿Por qué le invitaron ese día a cenar con un amigo? Entonces ustedes te empiezan a explicar, bueno, mira, porque pues, su amigo no tenía otro día más que ese día para... ¿Y por qué? ¿Tenía nada más ese día para comer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esa interrogación, dice Spinoza, no busca llevarnos a la verdad, busca llevarnos a la ignorancia, porque hay un momento que ustedes van a decir, oiga, pues, no sé, pues porque Dios quiso, ¿no? Y esa es exactamente la pregunta, la respuesta que querían, ¿no es cierto? A la pregunta, ¿por qué le cayó la teja a ese hombre en la cabeza? Yo me acuerdo. La respuesta es, pues mira, ¿por qué se ha soplado el viento? Porque los albañiles de Iztapalapa a veces pegan mal las tejas. Porque cuando el viento sopla y las tejas se caen y puede caer a alguien. Porque además el hombre tiene el cerebro bastante frágil. Y hay un hombre que dice, ¡y ya! ¿Me explico? Pero estos no se conforman con eso. Ellos quieren, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Spinoza dice, este es un truco bastante barato, porque es que no quieren llevarlo, no es una reducción al absurdo, es una reducción a la ignorancia, es una reducción falsa, porque lo único que quiere es llevarnos a un punto en el que ya no sepamos causas, ¿se ve? Y entonces aparece la causa de Dios. Vean ustedes, Dios está diciendo los abusados por los que argumentan de esa manera. Porque ellos no quieren que ustedes sepan, fingen querer saber. En el fondo no quieren saber. En el fondo quieren llevarnos a la ignorancia, por eso dice Spinoza. Y de tal suerte no cesarán de preguntar las causas de las cosas, hasta que os refugiéis en la voluntad de Dios, y dice la voluntad, ese asilo de la ignorancia. La voluntad de Dios, ese asilo de la ignorancia. ¿Por qué? Porque justamente a Dios ya no lo conocemos y nunca sabremos por qué fue la causa de la causa. La causa de exactamente eso. Y no. Yo lo que estoy diciendo es que no sé. Abusados con los que dicen que argumentan para demostrar a Dios. En realidad argumentan para que haya un punto en el que ya no podemos responder racionalmente de las causas. Y nos lleve a la última explicación, Dios. Pero esa no es una explicación, sino esa es nuestra ignorancia. Cuando decimos la última causa de todas las cosas es Dios, es porque hemos olvidado el pensamiento racional que lo que quiere son las causas efectivas que concurran para que pase algo. Para que pase algo. Muchas causas tienen que suceder. Pero eso no quiere decir que hay una causa última que causaría todas las cosas. El día que ustedes llegan al paradero y no pasa el Dios, ese acto tan simple está lleno de determinaciones, ¿no es cierto? Porque el microbusero no se levantó, porque hay un paro más atrás, porque los maestros de la ciencia están observando millones de cosas que pasan. Así que si un día me dicen, no voy a llegar a clase porque Dios quiso, dice, no se está diciendo, esa supuesta reducción, ese porqué permanente, es una falsa argumentación, porque no quiere llegar a las causas. Las causas racionalmente las podemos conocer. Y hay un momento en que la razón dice, ya basta de esa causa. Ya conozco las causas. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? No hay una causa de la causa de la causa de la causa. Porque lo que el pensamiento hace es una síntesis de aquellas causas, de aquellas determinaciones
que son importantes para lo que sucedió y ninguna más. ¿Sí se ve? Si, por ejemplo, un día no puede hacer microbuses, ¿creen ustedes que importa cómo se llamaba el chofer? ¿Creen ustedes que importa qué camiseta llevaba ese día? No. La razón dice, pues sí, llevaba cierta camiseta, pues sí, se llama Pepe, pero eso no tiene nada que ver con que pasara o no pasara. La razón dice, estas son las serie de causas, estas son las serie de determinaciones que hacen que algo pase y nada más. ¿Y se ve? Dios está diciendo, pausados con esa revisión en este momento, del porqué, porque no quieren conocer la verdad, lo que quieren es hundirnos en la ignorancia. Otro ejemplo. Así también, cuando contemplan la fábrica del cuerpo humano, quedan estupefactos y concluyen, puesto que ignoran las causas de algo también hecho, que es obra no mecánica, sino divina o sobrenatural, y constituida de modo tal que ninguna parte perjudica a la otra. Por ejemplo, el ojo. Es una maravilla más para nosotros. Así porque nosotros Eso no sirve, ya nos corregimos. Ya aprendimos a corregirnos también. El ojo humano es una maravilla. No hay relojero que pueda hacer eso. No hay artesano ni suizo que sepa hacer relojes que pueda hacer reloj humano. No es posible. Entonces, esta argumentación dice: tiene que ser obra un ser muy excepcional. No pudo ser obra humana. Tiene que haber sido alguien dotado de poderes sobrenaturales para crear algo como un ojo. Las maravillas que eso significa. Dice Spinoza, no pueden imaginar que la evolución, el simple desarrollo de los seres humanos, creó esas maravillas. No fue Dios el que hizo el cuerpo humano, fue el proceso natural al que pertenecemos, por el cual el cuerpo humano es como es. Tiene las funciones que tiene los órganos que debe tener. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza se ha desenvuelto de tal manera que ha hecho eso que parece una obra de un artesano extraordinario de la manera más natural posible. Otra vez, no se les está diciendo que no me sorprenda, diciendo, tiene que haber un creador, porque lo que somos físicamente es una maravilla tal que no se puede imaginar que no sea una artesano. No se está diciendo, es que no hay ningún artesano. Es que no hay más que el movimiento de la naturaleza que nos creó como nosotros. Tenemos dos ojos, no porque Dios se le ocurrió, sino porque es la única manera de tener visión tridimensional. Si, como dicen los tibetanos, nos abrió el tercer ojo, bien, vamos pues a saber cómo procede con eso. Desde luego no de la manera que nos da. Si no se está diciendo eso, tampoco crean ni creación. No hay esa creacionismo, porque es la misma naturaleza la que ha desarrollado su propia fuerza en todo lo que somos. Y de ahí proviene que quien investiga las verdaderas causas de los milagros y procura, tocante a las cosas naturales, entenderlas como sabio y no admitirlas como necio, se ha considerado hereje e impío. Está hablando de sí mismo, ¿no? Está diciendo eso. Y de ahí proviene que alguien como yo, que investiga las verdaderas causas de los milagros y procura, tocante a las cosas naturales, entenderlas como sabio y no admitirlas como necio, se ha considerado hereje e impío. ¿Cuál es la falta de Spinoza? Dice él, que yo he tratado de comprender la naturaleza de Dios como sabio y no como necio. Que yo he tratado de comprender la naturaleza de Dios por su esencia y sus propiedades, y no simplemente admitir las necesidades de los supersticiosos de los hombres. Y por ello he sido declarado hereje e impío. Cuando en realidad la verdadera naturaleza de Dios es la que yo les he ofrecido
no en la superstición. Eso es. Es como el pregunto. A este Dios de Espinosa no se le pueden pedir milagros. Y no se le pueden pedir milagros porque la naturaleza de Dios es la que es. Y no le pueden ustedes pedir a Dios violenta tus propias naturalezas. Cuando los abandona la novia, no le pueden decir, no quiero se pueden enfermar. Dios no solo no se ocupa de esas cosas, sino que además, ¿creen ustedes que se va a meter ahí y volverles a la novia? No. La naturaleza de las cosas se vuelve de tal manera que ustedes no le pueden pedir a Dios, rompe tu naturaleza para que cumplas mis deseos. Y por eso, dice Spinoza, los milagros no existen. Los milagros son cuentos fantásticos que nos quieren decir que podemos torcer la voluntad de Dios, hacer que la voluntad de Dios se oriente en otro camino, como si Dios tuviera voluntad. Dios no tiene voluntad, Dios tiene naturaleza, Dios tiene su potencia, y como naturaleza y como potencia se realiza. Y no es una voluntad, porque no es alguien como nosotros, pero todopoderoso. Eso es lo que está diciendo Spinoza. Está diciendo comprendan a Dios racionalmente. Pero cuando quieren ponerlo racionalmente, chocan de frente con la superstición. Chocan de frente con la idea imaginaria de un Dios que es voluntarioso, que actúa por fines y que determina nuestras vidas. Dios, en cambio, nos pide, vean a Dios como la naturaleza activa que está presente en todas las cosas. ¿Está claro con eso? Spinoza quiere decir, a Dios se le puede comprender racionalmente. Y esa es la vía en que el sabio se acerca. Por supuesto, choca de frente con la superstición, choca de frente con las ideas imaginarias que les venden para someterlos, no para liberarlos. Por eso los tiempos lleva a la liberación, porque les quita el yugo de esos seres todopoderosos, voluntariosos, que no son más que nuestra proyección de nosotros mismos, y que sin embargo han acabado por dominar nuestras vidas. Creo que estos comentarios que le tengo pero en sí, no se quiere, o sea, sí se puede entender a esta divinidad, porque lo que yo entiendo es que en el mundo hay muchos colores, pero el humano solamente ve algunos, así como hay muchas frecuencias, pero solamente el humano escucha algunos. Entonces, para entender a Dios, solamente la persona, el hombre, pero el ser humano solamente lo entiende con lo que le da su cerebro, nada más. O sí puede entender esa divinidad más allá de sus capacidades. Por ejemplo, cuando dices que hay muchas percepciones, ¿cómo las hemos comprendido? Con el pensamiento, ¿no? Entonces, si puedes, tú dices, hay algo que sé que existe, aunque yo no lo puedo ver, pues sabes que existe, o sea que lo estás viendo con los ojos de la razón, lo estás viendo, y se puede comprender, dice Spinoza, esa totalidad. A ver, ¿por qué? Porque como el pensamiento es uno de los atributos de Dios, está en nosotros compartimos esa infinitud con Él. Las ideas verdaderas se despliegan en ideas verdaderas, que se despliegan en ideas verdaderas al infinito. Pues eso es exactamente como Dios ve las cosas, así al infinito. Todo lo que nosotros vemos, Dios lo ve igualmente. Y no hay nada que Dios vea que nosotros no vemos, porque nuestro intelecto es el mismo intelecto de Dios, salvo en su versión finita, pero que puede a través de su acción alcanzar. Dios está diciendo, no coloca el infinito más allá de la superficie. El infinito está aquí entre nosotros. Está en el proceso incesante por el cual tanto el pensamiento como el cuerpo
se van desplegando por su propio movimiento. Y como ese movimiento es movimiento es infinito, pues es un Dios. Dios está inmanente, esa es la inmanencia. Dios está inmanente porque no es otra cosa que nuestra propia naturaleza desplegándose y no está más allá y no hay nada más allá. No hay nada más allá. A Dios le basta con todas las experiencias que tiene a través de nosotros. Y eso es el propio aprendizaje de Dios de sí mismo. Hegel va tan lejos como para decir, sin nosotros, Dios no sería Dios. Sin nuestra presencia, Dios no existiría. Porque para ser, necesita de nuestra reflexión y necesita de nuestra presencia. ¿Dice a dónde llega la filosofía? Ahora sí, filósofo acerca de Dios. Dios sin nosotros no sería. ¿Por qué? Porque le faltaría exactamente la presencia, le faltaría uno de sus grandes atributos, el ser, y le faltaría también el pensamiento, porque el pensamiento de nuestro pensamiento es el pensamiento de Dios, reflejándose así. A esa altura estamos en este momento. Lo que está hablar, entonces podemos comprender a Dios, digamos, como, o sea, como la constitución de la naturaleza, en el sentido de que, por ejemplo, Eso hemos dicho todo el tiempo. sí, bueno, en el sentido de que, por ejemplo, más que la naturaleza, comprenderla más bien por las reglas, ¿no?, de la naturaleza misma, o sea, su constitución. O sea, y en eso mismo establecemos como un principio La metafísico. mantis marina, ese animal horrible que acaban de ver, ¿tiene causas para ser? Sí. Sí. ¿Obedece a un mecanismo de la naturaleza? Sí. ¿Dios está en él? Sí. Si yo le tomo una foto a la mantis marina y les digo, "Miren, aquí está Dios", ¿qué me diría? ¿Tan feo es? Porque es horrible. Pues el filósofo dice, sí, es Dios. Es Dios. Es Dios en una de sus manifestaciones. La más fea, si tú quieres, la más, pero es Dios. Claro, no solamente hay eso, también hay mismo, pero Dios está en todas las cosas. Él es, ni siquiera se puede decir que está, Él es todo. Porque ya decir estar sería suponer que Él está en otra parte y que se presenta en las cosas. ¿No? Eso no es correcto. Es las cosas, es el despliegue de las cosas, es el despliegue de nuestro pensamiento. Cualquier separación para los que no saben sería un fraude filosófico. Dios es todos nuestros pensamientos y todo el mundo físico que tenemos en torno a nosotros. Eso es Él. Es su manifestación, su presencia. Dice este comentarista, estos sectarios explotan su capacidad de argumentar, lo mismo que los sofistas en la antigüedad, con el fin de imponer la representación falaz de que todas las cosas fueron creadas con un fin de manera intencional y que dichos fines son la expresión de una providencia en sí misma incomprensible. De eso se trata, de probar que todas las cosas fueron creadas con un fin de manera intencional y que dichos fines son en realidad las expresiones de una providencia en sí misma incomprensible. El concepto de providencia es muy importante en los pecados, porque durante mucho tiempo los filósofos trataban de explicar la presencia de Dios en el mundo a través de ese concepto, la providencia. Cuando nosotros decimos que existe la providencia, estamos diciendo Dios no ha abandonado su obra. Él se presenta en su obra a través de la providencia. La providencia es la manera en que Dios se manifiesta en el mundo. Así durante mucho tiempo fue considerado ese concepto. Y tiene sentido, porque como suponían que Dios era parte de ellos, pues entonces el problema era explicar de qué manera se presentaba y la manera en que se presentaba justamente la providencia. Todavía se usa un poco ese término así, ¿no les parece?
¿Sí están de acuerdo? No. ¿Nunca lo habían escuchado? Providencia era justamente la manera en que la filosofía, sobre todo la antigua, trataba de pensar la presencia de Dios en el mundo. Como Dios no estaba en el mundo, directamente actuaba a través de la providencia. Y la providencia era esa acción de Dios reflejada en todas las cosas. Se trata de una doctrina, esto que nos enseñan estos sofistas, no es una doctrina, sino es una apariencia. Se trata más bien de hacer palabras vacías, como si fueran verdades profundas. Esta reflexión es muy bonita. Cuando dicen Dios, así nada más dicho, es una palabra más. Pero que quiere expresar verdades muy profundas. Ese es un truco de esta argumentación. Cuando dicen Dios, nos meten un poco de miedo. Nos dicen, es el omnipotente, omnisapiente, extraordinario, inalcanzable. Cuando en realidad, cuando vemos la palabra Dios, pues es una palabra exactamente igual que cualquier otra. Solo la imaginación la dota de sus significados incomprensibles que le dan una apariencia profunda, pero que es mera apariencia. Para saber qué es Dios, no basta necesitar su nombre. Hay que llenarlo de contenido, hay que darle, hay que saber a qué nos estamos refiriendo en el contenido de la cosa. Cuando nada más se ve el nombre, solo se da una mera referencia básica. Cualquiera que sea la cosa que yo sea, tiene que tener un contenido y no basta la forma del. Y es por eso que Spinoza habla no de reducción al absurdo, sino de reducción a la ignorancia. La reducción a la ignorancia, dice, pretende convertir un saber en ignorancia, explotando las lagunas existentes en todo conocimiento, como si esta reducción a la ignorancia coincidiera con la posible revelación de verdades ocultas, de tal modo ocultas que son definitivamente inaccesibles a la razón. Este argumento es interesante porque dice que nuestro conocimiento tenga límites. No quiere decir que nuestro conocimiento. Si nosotros podemos explicar la serie de causas que se dieron para que a un fulano le caiga una maceta en la cabeza y lo mate, si somos capaces de encontrar las causas suficientes para dar respuesta a esa cuestión, eso es saber. Cuando se quiere ir más allá y se dice, pero es que no lo sabes todo, y por tanto no sabes lo que sabes, eso para las Spinoza es un engaño. Nunca lo vamos a saber todo de todo. Lo que sabemos son una serie de causas que explican racionalmente las cosas como son. Ya conocemos todo lo del COVID. No. ¿Quiere decir que no conocemos? No. Quiere decir que nuestro conocimiento tiene límites y lagunas. Pero eso no lo anula. Solo muestra que es un conocimiento humano. ¿Lo vamos a resolver? Sí, por supuesto. Aquí estamos. No vale el argumento de decir, puesto que no conoces todo, entonces no conoces. Eso no es verdad. ¿Cuándo conoces? Conoces la serie de causas que se requieren para que algo sea. Y cuando la razón conoce esas causas, le basta ese conocimiento y no requiere más. ¿Sí? Esa idea de que el conocimiento tiene que alcanzar por algo incondicionado es falsa, no existe. El conocimiento humano siempre tendrá límites, lo que no lo limita, sino que al contrario, lo incentiva a superar esos límites. Ese argumento no vale para negar que conocemos. Y es muy común. Es muy común. No, es que no conoces todo, de todo. Eso no lo conoces. Eso no es cierto. Claro que conocemos. Con las limitaciones del conocimiento humano que de todas maneras va a seguir desarrollándose. ¿Sí se ve? Claro que conocemos el COVID. Si no tendríamos vacunas, si no estaríamos aquí, estaríamos viéndonos por Zoom otra vez y todos enmascarados. Sin embargo, eso no pasó.
Si se ve lo que estoy intentando decir, estoy negando esa afirmación de los dogmáticos que les dicen, puesto que no lo conoces absolutamente todo, no conoces. Eso no es cierto. Claro que conocemos y sabemos lo que sabemos. Y no solamente sabemos lo que sabemos, sabemos lo que ignoramos. Si ustedes le preguntan a un científico de verdad, ¿qué es lo que no sabes? No va a responder. Pero eso ya es conocimiento. El que sabe lo que no sabe, conoce. Claro que no lo sabe, pero sabe que no lo sabe. Es un saber de lo que no sabe. Es un saber. Y por eso dice Spinoza, no lo va a decir que cada vez que llegamos a un no saber y sabemos que no sabemos, ese no saber ya no está fuera de nosotros, ya está en nosotros. Cuando tenemos un límite y sabemos que ese límite ya no es un límite, ya está en nosotros, porque ya lo conocemos como límite. ¿Se ve? No es cierto que hay un límite del conocimiento infranqueable, porque cada vez que llegamos a un punto que no sabemos, sabemos que no sabemos. Eso es un saber, aunque todavía es un saber que tiene una mano. ¿Se ve? Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities. Community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.